Hola, por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presentamos un análisis toxicológico acerca de los detergentes e insecticidas, presentado por Sergio Iván Cobos Zambriz y Graciela Saucedo González. Detergentes, un análisis ecotoxicológico. Algunas de las características de los detergentes es que son moléculas anfifílicas. Esto quiere decir que gracias a su grupo hidrófilo presentan un efecto solubilizante y hace que la molécula se disuelva completamente, mientras que el grupo hidrófobo tiene la característica de ser insoluble, contrarrestando así las características del hidrófilo, logrando así un equilibrio entre ambos grupos, haciendo que la sustancia no se disuelva completamente y forme una interfase con sus moléculas, orientando así a los grupos hidrófilos a la fase acuosa y los hidrófobos a la fase del vapor. Una más de sus características es que son emulgentes, esto es que tienen la capacidad de formar emulsiones, haciendo que una emulsión sea una dispersión de un líquido en otro, y esto es gracias a sus agentes tensoactivos. Al ser humectantes, tienen la capacidad para mojar una superficie, disminuyendo así la tensión superficial, lo que facilita esta humectación en las superficies que se desean limpiar. Al ser espumantes, tienen esta capacidad de formar espuma, ayudando a arrastrar todas las impurezas y las partículas de grasa que se desean limpiar. Destino y transporte del contaminante. Para poder tener un detergente en nuestro hogar se necesitan de derivados de petróleo, aceites de palma, entre otro tipo de químicos para poder fabricarlos, además de utilizar energía para poder realizar su procedimiento. Al finalizar de esto podemos obtener residuos sólidos o también llegar a contaminar el agua, para así finalmente tener un detergente en nuestro hogar. En nuestro hogar hacemos utilización de estos detergentes en cualquier actividad de limpieza como lavar los platos, lavar ropa o incluso limpiar el piso. Al finalizar estas actividades de limpieza, al desechar nosotros el agua puede quedar como agua, hacer un segundo uso como agua residual y lo que puede desembocar en un futuro en ríos, en lagos y en el mar. Al llegar estos tensoactivos al mar podemos obtener un exceso de espuma, que esto va a generar una constante capa en la superficie del agua, lo que va a acumular sedimentos de muchos tipos de grasas, de lodos y de superfactantes, impidiendo un oxígeno atmosférico que se diluya en el agua. Además de esto, que puede provocar una eutrofización, que es un proceso donde los lagos o estos cuerpos de agua no tienen mucho movimiento y comienzan a generar algas. Y esto va a lograr una afectación en la vida acuática que en algunas especies no pueden generar una resistencia o una tolerancia y puede generar una contaminación al ambiente natural. En la agricultura tóxica puede llegar al riego, donde pues la dificultad del tratamiento del agua o la carencia de equipos para lograr un adecuado tratamiento, estos ríos resultan contaminados por los residuos de los detergentes. Medioambientales. Uno de los efectos medioambientales es la eutrofización. Esto es un proceso que es el que más contamina los cuerpos de agua y se origina por el fósforo que hay en los tensoactivos de los detergentes. Este fósforo produce un exceso de nutrientes en el agua, lo que va a generar que las plantas y otras algas y otros organismos crezcan en abundancia, lo que posteriormente va a generar su crecimiento y una putrefacción. Consumen mucha cantidad de oxígeno que está disuelto y generan materia orgánica en grandes cantidades, lo que va a reducir mucho la cantidad de agua en sí misma, la luz y el oxígeno y otros elementos que necesitan los seres vivos que habitan en el agua. En el caso de las aguas que están estancadas, este efecto es más peligroso, ya que crean capas y capas y capas de algas en descomposición y va a provocar que el lago se haga un pantano y posteriormente se vaya desecando y desaparezca este cuerpo de agua. Algunos de los cambios biológicos que podemos observar es que va a crecer de forma exponencial muchos tipos de alga y van a desaparecer otros tipos de alga que son importantes en este cuerpo de agua. Cambios físicos, podemos notar que puede haber menos fluidez en el agua, lo que va a empezar a volverse de colores marrones, verdes o rojos, y también pues van a comenzar a morir mucha cantidad de algas y animales acuáticos. Cambios químicos que podemos observar es que las concentraciones de los químicos tóxicos en el agua van a comenzar a aumentar. En la lechuga, Lactuta sativa.
En la agricultura se utiliza aguas residuales para utilizarlas como riego. Muchas de las veces no es tratada de forma adecuada, por lo que en ocasiones se pueden encontrar tensoactivos en altas concentraciones, lo que va a inhibir el rendimiento, va a causar una toxicidad de la biota que está encargada de la eliminación de los contaminantes. Al llegar a la lechuga, que es la lactuta sativa, por medio de este riego de las aguas residuales, puede impedir el crecimiento y además puede afectar la salinidad del suelo para su crecimiento. Ahora, algunas de las características de un insecticida ideal son la gran especificidad, baja toxicidad en humanos y fauna, baja dosis letal, bajo coste, que sea latente, es decir, que después de ser colocado es útil durante el tiempo suficiente para matar el organismo objetivo, pero que no sea persistente ni se acumule. Naturalmente, la molécula del plaguicida sufre una degradación influenciada por microorganismos, actividad química, pH, clima y contenido de materia orgánica del suelo, lo que termina descomponiéndola. En cuanto al destino y transporte del contaminante, hay múltiples características del lugar que pueden afectar al transporte de los plaguicidas, como lo son la topografía, el tipo del suelo, precipitación anual, condiciones de temperatura. Los factores físico-químicos que influyen en el destino de los plaguicidas son los siguientes: la volatilización, que es la tendencia del plaguicida a pasar a la fase gaseosa. Todas las sustancias orgánicas son volátiles en algún grado, dependiendo de su presión de vapor, del estado físico en que se encuentre y la temperatura del ambiente. Presión de vapor. Es una medida de volatilidad para los plaguicidas en estado puro y es determinante de la velocidad de volatilización al aire desde suelos o cuerpos de agua superficiales contaminados. La constante de la ley de Henry, que describe la tendencia de un plaguicida a volatilizarse del agua o suelo húmedo. Cuando un plaguicida tiene una alta solubilidad en agua con relación a su presión de vapor, el plaguicida se disolverá principalmente en agua. Un alto valor de la ley de Henry indica que un plaguicida tiene un potencial elevado para volatilizarse del suelo húmedo, mientras que un valor bajo predice un mayor potencial de lixiviación del plaguicida. La persistencia. Esta se define como la capacidad de cualquier plaguicida para retener sus características físicas, químicas y funcionales en el medio en el que es transportado o distribuido durante un periodo limitado después de su emisión. Los plaguicidas que persisten mayor tiempo en el ambiente tienen mayor probabilidad de interactuar con los diversos elementos que conforman los ecosistemas. Es importante notar que si la vida media y su persistencia es mayor a la frecuencia con la que se aplican, los plaguicidas tienden a acumularse tanto en los suelos como en la biota. La mayoría de los plaguicidas sufren una degradación como resultado de reacciones químicas y microbiológicas en el suelo o en el agua. Después está la vida media o en el agua. Después está la vida media, que está definida como el tiempo requerido para que la mitad del plaguicida presente después de una aplicación se descomponga en productos de degradación. Se divide en varios tipos, que son la vida media en suelo, que es tal y como dice su nombre, vida media por fotólisis, la cual depende de la exposición a la luz solar, y vida media por hidrólisis, que depende de la acción del agua. Posteriormente tenemos la solubilidad en agua, que es una medida que determina la máxima concentración de un plaguicida a disolverse en un litro de agua, y por lo general tiene un rango de 1 a 100.000 miligramos por litro. Los plaguicidas muy solubles en agua se absorben con baja afinidad a los suelos y por lo tanto son fácilmente transportados del lugar de la aplicación por una fuerte lluvia, riego o escurrimiento hasta los cuerpos de agua superficial y o subterráneos. Posteriormente está el coeficiente de absorción de carbono orgánico, que se abrevia como KOC, que es la medida de la tendencia de un compuesto orgánico a ser absorbido, es decir, retenido, por suelos o sedimentos. Si tiene un KOC elevado,
indica que el plaguicida orgánico se fija con firmeza en la materia orgánica del suelo, lo que da como resultado una menor cantidad del compuesto moviéndose a cuerpos de agua subterráneos o cercanos. Luego, por último, está el coeficiente de partición octanol-agua, abreviado como KOW, que es una medida de cómo una sustancia química puede distribuirse entre dos fases inmiscibles, agua y octanol. Esto proporcionará un valor de la polaridad de un plaguicida, lo que indica si éste tiende a distribuirse en tejido graso animal. El uso de plaguicidas e insecticidas puede afectar a una gran cantidad de especies, tanto animales como vegetales. El tipo de afección que puede tener en el medio ambiente puede dividirse en 4 tipos. El primero es el envenenamiento agudo, que es cuando son cortas exposiciones a la sustancia química que pueden provocar la muerte o causar graves daños a los animales. Después está el envenenamiento crónico, que es cuando los efectos no se muestran a corto plazo, sino que en un contacto continuado con una sustancia provoca, por ejemplo, disminución en la actividad reproductiva o una mortalidad, pero a medio o largo plazo. Después se encuentra el envenenamiento secundario. Es aquel que se produce cuando un depredador consume una presa que a su vez ha consumido o ha estado en contacto con el plaguicida previamente. Y por último, se encuentran los efectos indirectos. La utilización de plaguicidas puede generar también importantes efectos indirectos en las poblaciones silvestres. Por ejemplo, al disminuir, en ocasiones de forma determinante, los recursos tróficos disponibles para las especies. Por ejemplo, el uso de herbicidas de forma generalizada puede limitar la presencia de adventicias imprescindibles para muchos herbívoros. Por otra parte, el uso de insecticidas puede eliminar invertebrados necesarios para la alimentación, por ejemplo, de algunas aves esteparias en sus primeros días de vida. Para los plaguicidas y los insecticidas se utilizó como especie afectada la Apis mellifera, es decir, la abeja de miel. La interacción de las abejas de miel con los pesticidas puede producirles la muerte, así como también efectos subletales que pueden deteriorar la salud de la colmena. Los efectos son efecto inmediato, que es letalidad, efectos crónicos, que son déficit en respuesta inmune y ciclo reproductivo, reducción de la supervivencia de abejas reinas y larvas. Luego están los efectos en el hábitat, que es reducción de áreas para farrajeo, manejo de malezas invasivas usando herbicidas. Y después están otros efectos, que son como el déficit de navegación y diversas funciones celulares, así como daños en la colmena. Las abejas melíferas expuestas a niveles subletales de neonicotinoides pueden experimentar dificultades para volar y navegar, reducción de la sensibilidad gustativa y retrasos en su habilidad para aprender nuevas tareas, todos factores que impactan sobre su habilidad para forrajear y sobre la productividad de la colmena. Por otro lado, las larvas expuestas a dosis subletales de imidacloprid en el alimento infantil experimentan una reducción de sobrevivencia y de capacidad para alcanzar el estado de pupa, además de experimentar un metabolismo alterado y una respuesta olfativa alterada en individuos adultos. Los neonicotinoides absorbidos por plantas son metabolizados al cabo de algún tiempo. Algunos de los productos de dicha metabolización son también tóxicos para las abejas melíferas y, a veces, aún más que el compuesto original. El talco contaminado que proviene de la recubierta desprendida de semillas o del polvo llevado por el viento durante el sembrado de semillas recubiertas con neonicotinoides es agudamente tóxico cuando entra en contacto con las abejas melíferas. Por último, una forma de medir el tipo de toxicidad y el daño que puede provocar en el medio ambiente del uso de plaguicidas e insecticidas es mediante la relación dosis-efecto. Con todo, dado que es difícil establecer la magnitud del efecto individual, en la actualidad la toxicidad se expresa en función de la relación dosis-respuesta,
La forma más rudimentaria de expresar la toxicidad de una sustancia es a través de la DL50, es decir, la cantidad, dosis, de un agente tóxico suficiente para matar. Efecto: la mitad de un grupo de animales utilizados en el experimento. Respuesta: la determinación de la DL50 para diferentes agentes químicos proporciona una escala de toxicidad para cada uno de ellos. Con este razonamiento se han establecido los límites máximos de exposición y los límites de tolerancia biológica.